En Cañuelas, Argentina, un hombre fue encontrado sin vida totalmente calcinado en un terreno baldío. Los investigadores pudieron reconocer a la víctima como Roberto Fernández Montes, un empresario español de 67 años, que fue identificado gracias a un crucifijo que los familiares pudieron reconocer. Los principales sospechosos de este brutal crimen son su cuñado y otro sujeto cuyo paradero es desconocido. Acompáñame a conocer la verdad de este caso y los motivos que incitaron a los perpetradores a cometer tan atroz crimen que terminó devastando una familia entera. Te doy la cordial bienvenida. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Roberto Fernández Montes era un empresario de 67 años, nacido en la región de Asturias, España, pero vivió una gran parte de su vida en Argentina, en la localidad de Caballito, un barrio ubicado en la zona centro de la ciudad de Buenos Aires. Roberto tenía una empresa llamada Minivial, que fue fundada en el año 2000, encargada en la venta y alquiler de maquinarias de construcción. Gracias a su dedicación y esfuerzo, Roberto pudo sacar adelante la empresa y posicionarla como una de las más fiables de la región. Cuando estaba en la cúspide de su éxito empresarial, llegaría una circunstancia devastadora para la familia Fernández. Su esposa y madre de sus hijas partiría de este mundo por causa de un cáncer de mama, con el que estuvo luchando por más de 7 años. Roberto tuvo que encargarse de la crianza de sus 2 hijas de forma independiente, Natalia y Giselle la menor. Aunque el cariño y amor de una madre es irreemplazable, Roberto pudo darle a sus hijas la mejor educación y principios. La hija mayor de Roberto, Natalia, se dedicó al negocio familiar, siendo la mano derecha de Roberto, dedicándose en la administración de la empresa. En cambio, su otra hija Giselle terminó su carrera como odontóloga. A los pocos meses del fallecimiento de su madre, Natalia conoció a Santiago, un joven economista, con quien frecuentó un romance. Santiago en ese momento fue para Natalia un gran apoyo emocional, ya que la joven había perdido a su madre recientemente. La pareja de enamorados anduvieron de novios por más de 4 años. Santiago demostró en el transcurso de los años ser un hombre impecable, una persona dedicada y apasionada, tanto en su vida sentimental como en su ámbito laboral, llegándose a ganar la confianza de Roberto, quien le propuso trabajar con él gracias a sus conocimientos como contador. Santiago supo valorar la confianza de Roberto con trabajo excepcional. Roberto estimaba a Santiago como el hijo varón que nunca tuvo. Al cabo de algunos meses, Natalia quedó en estado de embarazo, así que la pareja de enamorados decidieron casarse, dándole la llegada al nacimiento de su primera hija. Natalia tuvo ciertas complicaciones en su embarazo, lo cual debió verse obligada a abandonar la empresa y decidió quedarse al cuidado del hogar y de su familia. Santiago se había convertido en la mano derecha de Roberto, lo dejó encargado de la administración y la economía de su empresa, tenía el manejo de las chequeras y de las cuentas bancarias, confiando el 100% de la empresa, cuya labor se le daba muy bien a Santiago, ya que siempre cumplía con las expectativas de Roberto Fernández. Al cabo de un año, Natalia quedó embarazada de su segundo hijo. Las cosas no podrían estar mejor para la familia Fernández. La felicidad y el gozo reinaban en la casa de Santiago y su familia. Para Roberto, sus nietos y la familia era su mayor alegría, pero todo daría un vuelco inesperado. Al pasar de un par de años, empezarían los problemas en la empresa. Roberto se percató de ciertas irregularidades en las finanzas, pero no prestó la debida atención, ya que Santiago siempre demostraba que todo estaba en perfecto estado. En el año 2017, le llegaron a Roberto múltiples citaciones por parte de la AFIP, organismo encargado en la recaudación de impuestos del país. Se le hacía la citación a Roberto por falta de pagos en seguros de sus trabajadores y en los vehículos de construcción de su empresa. También tenía múltiples reclamos de pagarés incumplidos por parte de acuerdos crediticios. Roberto, sorprendido y molesto por lo que estaba pasando, evitó confrontar a Santiago y empezó a hacer sus propias averiguaciones. Lo que descubrió Roberto en el transcurso de los días lo devastaría. La persona que más confiaba en este mundo le había estado robando todo este tiempo. Se halló grandes cantidades de dinero faltante. También Roberto descubrió que recientemente Santiago había hecho alrededor de 15 préstamos,
lo cual rondaba una cifra de más de $20,000, y todo esto lo ponía a nombre de la empresa, y ese dinero lo giraba a su cuenta corriente. Todas estas irregularidades empezaron a mediados del año 2014, cuando Natalia abandonó la empresa, así que llevaba poco más de 2 años robándole a Roberto. Santiago aprovechó que Natalia ya no iba a estar más al mando de las finanzas de la empresa y procedió a cometer esta serie de robos. Roberto confrontó a Santiago, a lo que él respondió negándolo todo. Sostuvo que todo era un error y que él jamás le robaría a la empresa, y mucho menos a la familia. Esto fue un golpe duro para todos los presentes. Roberto procedió a despedir a Santiago de la empresa. En esos momentos Santiago vivía con Roberto, así que también lo echó de la casa, quedando solo viviendo en el apartamento junto a Roberto, su hija menor Giselle. Santiago amenazó con demandar a la empresa, pero sabiendo su culpabilidad jamás lo hizo. Aunque Natalia aún seguía casada con Santiago, Roberto cortó todo vínculo con él, pero nunca dejó de hablar con Natalia, ni tampoco dejó de ver a sus nietos. La relación de Santiago con Natalia ya no era la misma. Natalia en múltiples ocasiones le dijo a Santiago que vendiera su auto y alguna de sus prendas para así poder enmendar un poco de lo que había sustraído de la empresa de su padre. Pero Santiago insistía en su inocencia. Él cada vez se hacía más distante y agresivo. La desconfianza de Natalia en su marido tornarían posteriormente en problemas matrimoniales. Santiago se hacía cada vez más violento. En diversas ocasiones la amenazaba con quitarle a los hijos si decidía terminar su relación con él. Las constantes discusiones, la falta de dinero y el resentimiento llevarían a Santiago a cometer error tras error. En una ocasión Roberto descubrió que Santiago había entrado a su casa a robar, lo cual esto le pareció alarmante, tanto para él como para sus hijas, pero especialmente para Giselle, que era la que vivía con Roberto en esos momentos. Pero Roberto no tomó medidas en el asunto. Siempre lo frenó el matrimonio que tenía Santiago con su hija, y por el amor que sentía por sus nietos. No quería que el padre de los nenes fuera a la cárcel. Solo tomó más precaución en la seguridad de su vivienda, y prohibió la presencia de Santiago al edificio. Meses después de este incidente, la pareja actual de Roberto, María del Carmen, fue a su apartamento, pero no hubo respuesta alguna. La mujer preocupada porque Roberto en meses anteriores había sufrido un infarto, por lo que en su mente pasaba que tal vez podría haber recaído de nuevo, así que decidió comunicarse con sus hijas y les informó lo que sucedía. Giselle en esos momentos estaba pasando el fin de semana con su novio, así que al escuchar lo que acontecía, de inmediato partió a la casa de su padre. Al entrar al apartamento, la casa estaba en completo caos. Habían artículos personales de Giselle regados por toda la casa. La habitación de su padre estaba en completo desorden. Algunos de los gabinetes de la mesa de noche estaban abiertos. También faltaban las sábanas y el cubrecama del colchón. Todo apuntaba a que habían entrado a robar. Giselle procedió a ir a la cocina y encontró que en la caneca de la basura habían toallitas con sangre, lo cual todo esto que acontecía le parecía alarmante. Giselle junto a su novio procedieron a inspeccionar cada rincón de la casa. Al entrar al baño, encontró que en el piso habían pequeñas gotas de sangre y observó un detalle que prendió todas las alarmas en su interior: la forma en que estaba colocada una toalla de mano. Estaba posicionada de tal forma que era como Santiago la colocaría, ya que Giselle vivió mucho tiempo con él y conocía ciertas costumbres de Santiago. Así que Giselle de inmediato junto a su novio pidieron ver las cámaras de seguridad al encargado del edificio. El guardia les informó que había visto a Santiago merodeando los alrededores de la residencia en días pasados. Al observar las cintas, las hermanas no se imaginarían que lo que revelarían las cámaras las marcarían de por vida. Las cámaras de vigilancia revelaron con detalles de cómo con frialdad 2 hombres bajaban por el ascensor del edificio lo que parecía ser un cuerpo sin vida envuelto en un cubrecamas a eso del mediodía. Después de bajar el cuerpo por el ascensor, lo llevaron a rastras hasta el parqueadero y lo subieron en un vehículo de la marca Suzuki Fan de color negro, perteneciente a Giselle. Los 2 homicidas lo metieron en la parte de atrás del vehículo. Después abandonaron el edificio. Las hermanas Fernández estaban en shock.
todo apuntaba a que la persona envuelta era Roberto. Ninguna de las hermanas pudieron reconocer a los atacantes, producto de los nervios y la angustia que sentían en esos momentos. Pero tras otra revisión en las cámaras, el novio de Giselle pudo reconocer a Santiago como uno de los atacantes. Natalia no lo podía creer, estaba en completa negación. Decía que eso no lo podría haber hecho el padre de sus hijos, así que evitaron sacar sus propias conclusiones y se dirigieron a la comisaría más cercana a poner la denuncia de la desaparición y lo que pudiera ser la muerte de su padre. Al llegar a la comisaría vecinal 6A de la ciudad de Buenos Aires, Giselle junto a su novio le mostraron los videos de vigilancia a los oficiales, mientras que Natalia se dirigió a su hogar, ya que se sentía mal y necesitaba tomar reposo. En su interior tenía las esperanzas que lo que se mostraba en las cámaras no fuera el cuerpo sin vida de su padre. En la comisaría los investigadores analizaron con detalles el paso a paso de los homicidas, entrando y saliendo del edificio, con lo que al parecer sería el cuerpo sin vida del empresario. A las 8:40 de la mañana, se ve a Roberto que se dispone a ir a su lugar de trabajo, abandonando el edificio a eso de las 8:42. 20 minutos después, se ven cámaras a un hombre de contextura gruesa merodeando a las afueras del edificio. El hombre se dirige a la entrada del parqueadero y procede a entrar al edificio. Pero por alguna manera evita usar el ascensor y decide subir por las escaleras. 3 horas después, Roberto regresa a su lugar de residencia. A las 2:10 se le ve entrando al edificio con suma tranquilidad. Espera la llegada del ascensor, sin saber que dentro de su residencia lo estaba esperando quien sería su verdugo. A eso de las 12:54 del mediodía, le lanzan unas llaves desde el balcón a lo que parece ser un hombre con la apariencia de Santiago. Su secuaz procede a subir al edificio. 40 minutos después, se ven a los dos criminales bajando por el ascensor de la manera más cruel y descarada, lo que sería el cuerpo sin vida de Roberto, envuelto en un cubrecamas. En el momento que se disponían a sacar el cuerpo del ascensor, se percataron de la presencia de un residente, así que deciden subir de nuevo. Para minutos después, ir por la salida que conduce al parqueadero. En las cámaras muestran cuando los dos homicidas, con desespero para no ser vistos, arrastran el cuerpo de Roberto hacia el carro Suzuki Fan negro y lo meten en la parte de atrás del vehículo. También se ve cómo uno de los homicidas guarda al parecer dentro del carro lo que serían algunos de los artículos usados en la escena del crimen. A las 1:49 se ven a los homicidas abandonar el edificio con el cuerpo del empresario en la cajuela. Al ver estas imágenes, los oficiales no tenían ninguna duda que uno de los hombres que se muestra en cámaras era Santiago. Así que el juez López ordenó la detención de Santiago Corona, mientras el otro cómplice su identidad era desconocida. Los oficiales armaron un plan junto a Giselle, le pidieron que llamara a su hermana y le dijera que tenía que venir a la comisaría a rendir declaraciones y que tratara de que Santiago también lo acompañara. Así que Giselle llamó a su hermana para avisarle que Santiago era el asesino de su padre y le pidió que viniera a la comisaría junto a los niños y si podía junto a Santiago, pero le dejó bien en claro que por ningún motivo Santiago podría enterarse que se sospechaba de él, ya que podría correr peligro la integridad de ella y la de sus hijos. Natalia en esos momentos estaba desayunando junto a Santiago y sus hijos, así que disimuladamente dijo que le habían llamado de la policía y que tenía que ir porque era parte de la investigación y le tenían que hacer algunas preguntas. Santiago le pareció extraña las expresiones que tenía Natalia, así que le preguntó por qué se había puesto tan nerviosa,
a lo que ella respondió diciendo: «¿Cómo quieres que me ponga si mi padre está desaparecido?». Santiago con esas palabras quedó convencido, así que sin sospechar nada, se ofreció a llevarla a la comisaría junto a los niños. Al llegar a la comisaría, Natalia tomó a los niños y entró primero que Santiago, ya que él tenía que encontrar sitio para aparcar. Dentro de la comisaría había un grupo de oficiales fuertemente armados, esperando para apresar a Santiago. Cuando Santiago entró a la oficina, de inmediato se le dio detención. Él se mostró sorprendido, ya que jamás se había imaginado que tenían pruebas en contra de él, ya que en su parecer todo este tiempo pensó que las cámaras del edificio no funcionaban, pero lo que no contaba es que la habían arreglado en días anteriores. Esto fue un golpe demasiado duro para las hermanas Fernández. La forma de cómo con frialdad y sin ningún tipo de remordimiento fue asesinado su padre, y por una de las personas que él más confiaba. Para Natalia todo esto era una pesadilla. Ella jamás pensó que el padre de sus hijos podría llegar a cometer tan atroz crimen. Las autoridades procedieron a dirigirse a la escena del crimen, mandaron al laboratorio todo el material genético y la sangre hallada en la residencia de Roberto. También se descubrió que en el área del jacuzzi, por el lado del motor, habían sustraído $20,000 que Roberto había estado guardando, lo cual esto solo lo sabían los miembros más allegados de la familia. Al llegar los resultados, se determinó que la sangre hallada era perteneciente a la de Roberto, pero no se halló material genético de los otros agresores, ya que habían usado guantes de látex, por lo que todo esto había sido planificado con anticipación. Se allanó la casa de Santiago, en busca de alguna pista que pudiera dar con el paradero del otro cómplice. En el auto de Santiago, un Citroën C4 de color champán, se halló en la parte de la cajuela una bolsa con $20,000 en su interior, dinero que fue sustraído del apartamento del empresario asesinado. Los oficiales inspeccionaron el móvil de Santiago y se descubrió que recientemente se había estado comunicando con un mecánico, trabajador de la empresa Minivial, que tenía cierta similitud con el otro atacante. El nombre del mecánico era Ricardo Arce, así que también se le dio captura a Ricardo Arce. El detenido negaba ser el sujeto que aparece en cámaras. Expuso que contactó a Santiago para presentarle un hombre que necesitaba un préstamo de él, ya que Santiago le había servido como prestamista varias veces. A eso se debía a los chats que encontraron los oficiales. Arce reveló el nombre del sujeto del que hablaba. Se trataba de un carnicero que vivía en el barrio Cañuelas, llamado Ramón Fernández Torres, de nacionalidad paraguaya, lo cual se asemejaba mucho más su apariencia con la persona que se muestra en la cinta. Arce también se describió como un hombre de tez morena, con un tatuaje en el brazo derecho. Los oficiales interrogaron a cada miembro de la familia, incluido a Santiago, que era el de mayor interés. Se le preguntó a Santiago dónde estaba el cuerpo del empresario y qué relación tenía él con el carnicero, a lo que él contestó negándolo todo, tanto que él no era el de las cámaras y que desconocía a dicho carnicero, que sí tuvo ciertas diferencias con Roberto en el pasado, pero jamás se le pasaría por la cabeza atentar contra su vida. Después de decir todo esto, Santiago optó por el derecho de guardar silencio. Para las autoridades eso no tenía ningún sentido, que Santiago siguiera ocultando su participación en el crimen, ya que las evidencias en su contra eran demasiado claras, pero le respetaron el derecho de guardar silencio. La fiscalía dio orden de captura para Pedro Fernández Torres, solo que al llegar a su residencia el carnicero había escapado. Sus familiares desconocían su paradero. Se había fugado dejando atrás a su esposa y a sus 2 hijas pequeñas. Las autoridades se contactaron con la Interpol para evitar que el carnicero saliera del país, así que se emitió circular roja a múltiples naciones del mundo, solo que ya era demasiado tarde. Todo apuntaba a que el carnicero había abandonado el país, así que se emitió una recompensa de $500,000 argentinos para quien ayudara a dar con el paradero del carnicero. A los 2 días posteriores del homicidio, las autoridades atendieron el llamado de una persona residente del barrio Cañuelas, quien denunciaba haber encontrado un cuerpo calcinado en un camino baldío, a pocos kilómetros de la residencia del carnicero. Al llegar los oficiales a la escena del crimen, se toparon con la impactante escena de un cuerpo diseccionado por la mitad,
totalmente carbonizado, difícil de identificar a simple vista. Los forenses hicieron el respectivo levantamiento del cadáver. Horas más tarde, los oficiales encontraron el vehículo Fan negro completamente calcinado en el barrio Almirante Brown. Sin duda era el vehículo que los atacantes habían usado para escapar de la escena del crimen. Dentro del vehículo no se halló ningún artículo usado por los agresores. En los exámenes post-mortem, los médicos forenses de la policía bonaerense no pudieron encontrar en los pocos tejidos que quedaron para analizar si la víctima presentaba algún tipo de herida provocada por golpes o arma blanca. Tampoco detectaron en las radiografías daños óseos producidos por proyectiles, así que el reconocimiento del cadáver solo fue posible gracias a una camándula que solía poseer Roberto, que miembros de su familia pudieron reconocer. Mientras tanto, el abogado de Giselle, Matías Morla, pedía la pena máxima para estos dos hombres, Santiago Corona y Ricardo Arce, y también agregó que persistían en la búsqueda del carnicero, ya que fue uno de los artífices materiales del asesinato de Roberto Fernández. Tras extensas investigaciones y pocas pruebas de la participación de Arce en el crimen, al cabo de unos meses, se le dejó en libertad, desvinculándolo de toda culpabilidad en el caso. Un año después del asesinato del empresario, el 18 de diciembre del 2017, llegaría la sentencia para Santiago Corona. El veredicto fue dictado por el Tribunal Criminal Porteño número 5, integrado por los jueces Fátima Ruiz López, Adrián Pérez Lance y Rafael Olidén. En el juicio Santiago se mostró tranquilo, no tuvo mucho que decir, solo se declaró inocente de todo lo que se le acusaba. El veredicto estaba dicho. Santiago Corona fue sentenciado a cadena perpetua, hallado culpable de homicidio agravado por alevosía y codicia. Las hijas de Roberto pedían a las autoridades que no se olvidaran del otro homicida. Giselle iba a diversos medios de comunicación, exponiendo su caso para que no perdiera relevancia, y así no se olvidaran del otro involucrado. No fue hasta 5 años después, el 8 de febrero del 2022. Las autoridades de la Interpol pudieron darle captura al carnicero en la ciudad de Concepción, Paraguay. Fue extraditado a Argentina. Dentro de la prisión brindó declaraciones a los investigadores de lo que sucedió ese lunes 22 de enero del 2017. En el juicio el carnicero se mostró arrepentido. No negó su participación en el crimen, pero negó ser un homicida, ya que según su testimonio, Santiago había sido el que le quitó la vida al empresario. En días atrás de los hechos, el carnicero contactó a Santiago y le pidió prestado 5,000 pesos para su negocio que quería montar, pero al final Santiago se lo terminó regalando. Después de varios días, Santiago lo contactó de nuevo y le propuso que podía ganar mucho más dinero por medio de su suegro. Solo había que entrar en su departamento y robar un dinero que tenía escondido junto al motor de la bañera. Se hablaba una cifra de alrededor de $200,000 y le dijo que el botín sería dividido por partes iguales. Al principio el carnicero se sintió tentado, pero negó la oferta. Al transcurso de los días, Santiago siguió insistiendo y le habló de tal forma que lo supo convencer, ya que Pedro lo necesitaba para montar su negocio de carnicería. Así que en el día del robo, el carnicero entró primero por el parqueadero, subió hasta el apartamento como lo demuestran las cámaras, abrió la puerta del apartamento de Roberto con un duplicado que Santiago le entregó. Cuando entró al apartamento, esperó hasta que el empresario regresara. Cuando Roberto entró, el carnicero se la abalanzó y le dijo que no intentara hacer nada, que esto era un robo, solo tenía que cooperar y no hacer ruido. Roberto le entregó al carnicero su billetera, que traía con él una suma de 600 euros y 500 pesos argentinos. También le dio su reloj. Cuando el carnicero lo iba a amarrar, Roberto se sintió mal, la presión se le había bajado y pedía que le dieran sus medicinas, así que el carnicero le dio las pastillas, para posteriormente obligarlo a entrar al cuartico de aseo que estaba en la sala. Minutos después, el carnicero le arrojó las llaves a Santiago para que entrara. Al entrar Santiago al apartamento, se enfureció con el carnicero por no amarrar a Roberto, así que le dijo que fuera a la habitación de Giselle para ver si habían prendas o artículos de valor. Cuando minutos después, el carnicero escuchó ruidos de pelea.
para posteriormente un fuerte grito. De inmediato se dirigió a la sala y encontró a Santiago con cuchillo en mano y Roberto en el suelo, yacía sin vida. El carnicero dijo en el juicio que Santiago había apuñalado por la espalda a Roberto. El carnicero al ver esto le reclamó a Santiago, le dijo que por qué había hecho tal cosa, si ese no había sido el plan desde un principio. El carnicero quiso desistir en seguir con el robo, pero Santiago lo amenazó. Le dijo que conocía muy bien dónde vivía su familia e hijas, que los dos estaban en esto y los dos lo iban a terminar. Así que el carnicero junto a Santiago procedieron a deshacerse del cuerpo del empresario. Santiago prometió compartir el dinero en días posteriores, pero resultó que todo había sido un engaño. No había la cifra que decía, ni tampoco le dio absolutamente nada. Después, viendo el grave error que había cometido, escapó hacia Paraguay. Varias veces pensó en la posibilidad de entregarse, por allá en el año 2019, pero por temor nunca lo hizo. En el juicio el carnicero también expresó su arrepentimiento para con las víctimas, pidiéndoles perdón a las hermanas Fernández. También dijo que se arrepentía 1000 veces de haber conocido a un monstruo como Santiago. El fiscal Juan Manuel Fernández Bussi no creyó en las palabras del carnicero. Para el fiscal, el carnicero mintió, con el único objetivo de mejorar su situación procesal y para que solo se le condenara por robo. El representante del Ministerio Público sostuvo que el carnicero sabía que el plan era matar a Fernández Montes. Tanto Corona como el carnicero fueron coautores en la planeación y asesinato del empresario. También argumentó que se trató de un homicidio por alevosía, ya que se aprovecharon del estado de vulnerabilidad de la víctima, llegando a quitarle la vida de modo traicionero. Así que el fiscal pidió la pena máxima para el carnicero. En cambio, la defensa del imputado, conformada por Ramiro Dilón y Sofía Lancilota, solicitaron la absolución de Fernández Torres por homicidio y pidieron solo que se les juzgara por robo. Añadieron que darle perpetuo a una persona de 57 años es condenarla a muerte. Pero los jueces Alejandro Nochetti, Cynthia Oberlander y Juan Manuel Granguet tenían otro veredicto, condenando a Pedro Ramón Fernández Torres, alias el carnicero, a cadena perpetua, encontrado culpable por el delito de homicidio agravado por alevosía. Las hermanas Fernández sintieron que se había hecho justicia, aunque nada le iba a regresar a su padre. Los dos atacantes nunca verían la luz del día. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Suscríbete y deja tu me gusta. Recuerda dejar tu opinión en la caja de comentarios sobre lo que te pareció el caso del día de hoy. De corazón te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos en una próxima emisión.